la humanidad ha entrado en una nueva era espiritual. A medida que la religión institucionalizada ha ido perdiendo poder e influencia, el hombre moderno ha inventado formas alternativas de saciar esa sed de trascendencia que parece estar escrita en el alma humana. Ya no hay frutos prohibidos. Nos hemos liberado de los dogmas autoritarios e inquisidores de las viejas jerarquías eclesiales y estamos experimentando un renacer espiritual. En esta nueva era, cada quien puede vivir la espiritualidad a su manera, porque todo es energía. Y Dios, creador y fuente de la existencia, es eso mismo, energía, una abstracción impersonal que cada uno puede entender a su propia manera y que, lejos de pedirnos obediencia a unas leyes eternas, solo quiere que seamos felices y auténticos. Él no exige que cumplamos rígidos mandamientos o que dependamos de su gracia santificante para salvarnos. Al contrario, nos pide que nos atrevamos a rebelarnos contra la rigidez de la tradición y nos convirtamos en nuestros propios salvadores y redentores, nuestros propios mesías. Ya no somos agentes pasivos de nuestra realidad, sino co-creadores de la misma. Y contamos para ello con un amplísimo buffet libre de prácticas espirituales con las que podremos elevar nuestro nivel de conciencia, subir nuestra vibración y ascender a un nuevo plano cósmico. Terapias energéticas, bioneuroemociones, cristales y péndulos de cuarzo, sanaciones cuánticas, magia blanca para atraer abundancia, constelaciones familiares, canalizaciones con maestros ascendidos de la sexta dimensión, lectura de los registros akáshicos y consulta de vidas pasadas, tarot de los ángeles, limpiezas de aura, cartas astrales, life coachings y certificaciones de yoga. Como todo es energía, todo tiene cabida. Si las intenciones son buenas, el universo conspirará a nuestro favor y manifestaremos nuestros sueños. Lo cierto es que, en su fondo, la búsqueda espiritual de quienes se identifican con el movimiento New Age es legítima. Todas esas prácticas exóticas no han adquirido popularidad porque sí, de forma puramente arbitraria, sino que surgen como una reacción visceral a la desacralización y secularización de la sociedad, consecuencias nefastas de la Ilustración, y tratan de llenar el vacío de sentido al que el racionalismo inevitablemente nos ha abocado. Además, su intuición de que para transformar el mundo debemos empezar por transformarnos nosotros mismos está bien encaminada, así como la reivindicación de la imperante necesidad de darle un espacio en nuestras vidas al mundo invisible, esa dimensión sobrenatural que el hombre moderno ha desterrado. Sin embargo, bajo este disfraz de aspiraciones nobles y bondades acarameladas, el espiritualismo moderno hunde sus raíces en el dominio de potestades oscuras que, prometiendo al hombre la realización de su felicidad más plena, anhelan llevarnos al más insoportable y siniestro de los destinos. En marzo de 1922, en la montaña sagrada de Kurama, la potente energía universal de Reiki entró en Mikao Usui, que además de alcanzar la iluminación, obtuvo el poder de sanar a través de la canalización de esta energía impersonal, lo cual haría mediante la imposición de manos. Tras ello, fundó su propia escuela para enseñar a otras personas a usar el poder sanador de Reiki. En una ceremonia ritual, los aspirantes son iniciados y se vuelven canales energéticos de esta energía vital con la que pueden sanar a otros a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Además, el Reiki no compite con la medicina alopática de ningún modo. Si estás enfermo o sientes malestar, puedes ir al doctor y, paralelamente, recibir un tratamiento de un iniciado en Reiki. No son enfoques excluyentes, así que son todo ventajas. Hasta que descubrimos que detrás de estas nobles intenciones, ciertas fuerzas oscuras están siendo involucradas. Jack Mavid es un doctor en medicina y especialista en enfermedades tropicales que, después de trabajar en Túnez, Bangladesh, Filipinas y Burkina Faso, en 1980 llega a los Andes del Perú para hacerse cargo de un hospital de campaña. Allí constata que los médicos tradicionales locales logran dar solución a problemas que las herramientas alopáticas no alcanzan a resolver y comienza a interesarse por sus prácticas ancestrales. En palabras del propio Mavid,
Estos sanadores y curanderos poseían obviamente verdaderas habilidades y competencias terapéuticas y clínicamente demostrables más allá de la clásica, cómoda y fácil justificación de la sugestión. Al instalarse en el Amazonas en 1986, le solicita a los sanadores locales que le permitan, como occidental, acceder a su medicina y aprender en su compañía. Después de una larga y ardua formación con expertos indígenas y mestizos, se vuelve capaz de dominar y practicar esta otra medicina y se convierte en curandero, o como algunos prefieren decir hoy, chamán. En 1992 funda el centro Takiwasi, donde confecciona de forma progresiva protocolos terapéuticos que proceden de su contacto directo con el mundo espiritual, principalmente a través del uso de plantas visionarias que inducen estados no ordinarios de conciencia. Bien, veamos lo que dice Jack Mavid en su artículo titulado El Reiki o el engaño espiritual, publicado en enero de 2017 en el sitio web de Takiwasi. Nuestra experiencia terapéutica nos muestra que el Reiki es una de las mayores fuentes de infestación espiritual por parte de entidades espirituales maléficas. En los maestros de Reiki, que practican intensamente esta actividad, los problemas energéticos terminan por somatizarse en el mediano y largo plazo, produciendo patologías extremadamente graves. Los axiomas del Reiki contradicen todas las prácticas de sanación ancestrales. Sin embargo, funciona. Luego de un aprendizaje extremadamente rápido y efectuado el primer paso iniciático, la imposición de manos sobre el paciente muestra resultados benéficos inmediatos. Esta trampa es bien conocida por todas las tradiciones espirituales y de sanación. El mundo demoníaco procede a través de la seducción. Los agentes demoníacos son astutos por definición, como lo señala su calificativo habitual de malignos. Poseen los atributos necesarios para efectuar la sanación y hasta prodigios para enganchar de la mejor forma a sus víctimas y orientarlos hacia pistas falsas. Sin embargo, esta seducción esconde cuestiones espirituales graves y generalmente ignoradas, sobre todo la infestación por entidades malignas del mundo intermedio o sutil a través del sometimiento efectuado por medio de la iniciación ritual. Estas consecuencias van desde el vampirismo energético inconsciente hasta patologías graves a nivel psíquico y físico. La estructura del Reiki está basada sobre la invocación de espíritus maléficos o demonios. El Reiki representa, por lo tanto, un veneno espiritual, el cual es conveniente evitar, y una estafa que debe ser denunciada y combatida. Todas las prácticas New Age nos exponen a estos mismos peligros que el Dr. Mavid señala en este artículo y en muchos otros que ha publicado a lo largo de los años en el portal de Takiwasi, el cual recomiendo encarecidamente que visites si estás interesado en acceder a un conocimiento ancestral auténtico, no esa papilla de sandeces y majaderías de la nueva era. Ahora bien, habrá quienes defiendan que ellos están fuera de todo peligro porque no participan en ningún tipo de práctica esotérica, sino que su adherencia a estas formas alternativas de espiritualidad es una cuestión de simpatía intelectual, de mera afinidad en las ideas. Hablamos de personas que se sienten existencialmente insatisfechas con la religión institucionalizada y han encontrado que los círculos de la nueva era ofrecen un catálogo de propuestas muy atractivas desde un punto de vista puramente filosófico o psicológico. Aunque no son practicantes de nada en concreto, les seduce saberse creadores de su propia realidad, de pensarse a sí mismos como su propia fuente y su propio fin. Han sido poseídos por la idea de la autorreferencia, la vieja artimaña con la que la serpiente antigua precipitó la caída bíblica. Yo, yo, yo. En la autorreferencia, el hombre se sitúa a sí mismo como un centro absoluto, y esta autorreferencia es tan seductora que ya no es exclusiva de los ámbitos espiritualistas de la nueva era, sino que la propia psicología moderna ha acogido e incorporado este enfoque y lo presenta hoy como algo que posee un potencial terapéutico empíricamente verificable. La psicología moderna se ha convertido, al menos en este sentido, en una especie de sucursal o filial de la espiritualidad nueva era. No todos los psicólogos son así, ni mucho menos.
como en cualquier otra rama profesional, el campo de la psicología cuenta con profesionales fabulosos que no se dejan arrastrar por estas corrientes espiritualistas. Pero es indudable que los mantras New Age se han colado por la puerta de atrás de la psicología y encontramos hoy a multitud de pseudoprofesionales que, bajo el amparo de sus cada vez más devaluadas titulaciones universitarias, basan sus intervenciones clínicas en transferir a sus pacientes las premisas luciferinas de la nueva era, lo cual no es una mera opinión mía, sino algo que los propios psicólogos serios y rigurosos denuncian. Eres un ser único y especial. Tienes que amarte a ti primero y ponerte siempre en primer lugar. Tú tienes que ser tu máxima prioridad porque tú eres lo más importante. Si te cuesta esfuerzo y sacrificio, por ahí no es. Libérate de creencias limitantes. Creer es crear. Fluye, suelta y confía. Estos eslóganes son, básicamente, espiritualidad nueva era aplicada al campo de la psicología que, aludiendo a un supuesto desarrollo de la autoestima, promueve la exaltación del ego orgulloso, fomenta el narcisismo y el individualismo, extingue la esperanza y carcome nuestros vínculos, creando un abismo que nos separa de nuestros semejantes y nos impide entregarnos sacrificialmente a lo que no es el yo, como Jean Twenge señaló en su fantástico libro La epidemia del narcisismo. El hombre tiene que superar la eterna tentación de la autorreferencia, aprendiendo a apartar la mirada de sí mismo y dirigirla hacia Dios. La promesa de la divinidad es permitir al hombre liberarse de esta autorreferencia de la que debe salir, pero de la que no puede salir por sí mismo. La purificación de esta autorreferencia antropocéntrica permite al hombre volverse hacia Dios para recibir una espiritualidad regenerada, que no será el resultado de su propia astucia o sagacidad, sino el fruto de una revelación divina hecha por amor. Al romper estas cadenas, el hombre recupera su verdadera libertad, su relación sana y santa con el Dios vivo. El movimiento Nueva Era ha sabido posicionarse como una fuerza liberadora de la forma más astuta y eficaz. Ha santificado todas nuestras inclinaciones e impulsos carnales. Si te despojas de la idea del pecado y haces lo que quieras, tus heridas serán sanadas, tu sufrimiento aliviado y tus vacíos llenados. Lo que tú opinas y lo que tú quieres debe primar sobre todo lo demás. Además, tú eres un ser de luz, así que es bueno que quieras imponer tu voluntad, porque gracias a eso más bondad se manifestará en el mundo. Pero detrás de este dulce rostro con el que el espiritualismo moderno se presenta, el enemigo y sus legiones se esconden, buscando con sus mentiras alejar al hombre de Cristo, única vía para su salvación, y condenarlo para toda la eternidad. De ahí la feroz oposición contra el cristianismo sobre la que se cimentan todas estas espiritualidades alternativas. Y esto mismo es lo que el propio Jack Mavid descubrió a medida que entraba de lleno en la tradición medicinal amazónica y entablaba batalla contra las huestes espirituales de maldad. La teología cristiana, de pronto, esclarecía las estructuras del mundo invisible que se revelaban mediante las prácticas de la medicina amazónica, permitiendo operar de forma eficaz. De la misma manera, esta clínica ancestral, incluyendo la dimensión espiritual y energética, restauraba el significado a los aspectos descuidados de la religiosidad cristiana, en particular el de Cristo médico, Christus medicus, tan atesorada por los padres de la Iglesia de los primeros siglos. En efecto, el uso ritualizado de plantas me ha permitido volver a darle sentido, a reconocer lo que las palabras como demonio, infestación, asistencia espiritual, invocación, intercesión y redención significan en una dimensión muy encarnada de la fe cristiana.